difícil hoy decir feliz año. Esperemos explicar por qué puede ser un feliz año para Venezuela y para la región. Diputado, el día de ayer se pronunció, además de nombrar nuevos ministerios y a nuevos ministros, que ya vamos a conversar de ese tema, el presidente de la República, Nicolás Maduro, dijo, entre otras cosas, que la Asamblea Nacional estaba camino a su autodisolución. Quiero reponer para usted lo que dijo el presidente y regresamos a analizar el tema. Solo sé que la mesa de diálogo que convoqué logró un documento firmado, compañeros diputados, diputadas, firmado por los voceros de la MUD, donde se comprometieron a obedecer y a acatar los dictámenes del Tribunal Supremo de Justicia y a salir de la ilegalidad en que han incurrido, en que han caído durante todo el año 2016. Antes de que sea demasiado tarde, la Asamblea Nacional por lo menos cumpla con legalizarse. Porque por el camino que van, la Asamblea Nacional lo que está es rumbo a la autodisolución y a la convocatoria de nuevas elecciones para Asamblea Nacional. Ellos mismos están marcando ese rumbo. No lo digo yo, no lo propongo yo. Solo es una realidad. Bien, diputado, eso era lo que decía el presidente de la República, Nicolás Maduro, ayer en un acto en el cuartel de la Montaña, donde nombró nuevos ministros. ¿Cuál es su opinión y si es cierto o no que la Asamblea está en camino a auto... Bueno, Estenis, mira, disolver? ilegal es hoy los gobernadores que fueron designados a dedo por omisión de no haber convocado elecciones regionales, por ejemplo, el año pasado. Ilegal es que el 20 de octubre del pasado año nos secuestraran el derecho al voto y el referéndum revocatorio por parte de la cúpula del PSUV por algunas sentencias de unos tribunales regionales que no tienen competencia, por supuesto, en la nación, ni siquiera en lo electoral. Ilegal es que el pueblo de Venezuela siga comiendo de la basura, inmoral incluso es que no tengamos un sistema social hoy ajustado al requerimiento de los venezolanos, que el pasaje estudiantil no funcione, que las becas escolares no estén activas. Eso es lo que es inmoral e ilegal. La Asamblea está cumpliendo con sus funciones, va a seguir haciéndolo. Creo que el mandato del año pasado fue muy clara de cambio. En ese proceso es que tiene que afincarse este año la Asamblea Nacional. La amenaza velada de Nicolás Maduro Moro de tratar de disolver la Asamblea Nacional es simplemente una amenaza para generar angustia en la población, y amenaza entonces con elecciones, con nuevas elecciones del Parlamento. Bueno, eso es exactamente, el derecho al voto es lo que está reclamando el pueblo de Venezuela, el voto no solamente por los gobernadores, no solamente por un nuevo presidente. Entonces, si queremos ir a nuevas elecciones, por supuesto que queremos ir a nuevas elecciones en Venezuela, porque hoy los gobernadores usurpan funciones, fueron designados a dedo por omisión, o sea, es decir, alguien dijo, se quedan, fueron designados a dedo por parte del Consejo Nacional Electoral y la cúpula del PSUV, que le tiene miedo a contarse hoy para saber quién es mayoría en el pueblo. ¿Se implementa una medida que disuelva la Asamblea? Bueno, estaríamos entrando en la última fase de la dictadura en Venezuela. Evidentemente el poder legislativo, recientemente electo, hoy un año de su instalación, sería la última cachetada de la democracia en Venezuela. Aparentemente, y luego los nombramientos del día de ayer, van hacia la radicalización, no le dicen nada al pueblo de Venezuela. Fíjate que los nombramientos fueron, nadie le dijo un nuevo programa, ni siquiera una nueva misión, que acostumbraba, por cierto, este gobierno para dar respuesta a la demanda social, en el caso habitacional con la misión vivienda, en el caso de alimentación, con la creación de Pedreval, etcétera, etcétera. En este caso ni siquiera hubo una misión, en este caso ni siquiera hubo un programa social destinado a resolver los problemas de Venezuela. ¿Cuál es la lectura que se da al nombramiento de Tarek El Aissami como vicepresidente de la República? Bueno, tres elementos. Lo primero que te decía, no hay una respuesta a la demanda social, no hay una respuesta a la falta de medicamentos, no hay una respuesta a la falta de alimentos. Lo segundo, bueno, que hay una clara división dentro del PSUV. Dicen que, bueno, que queda aislado Diosdado Cabello. Sigue siendo conductor de un programa de televisión los miércoles, pues ya ni siquiera diputado es, porque no va al Parlamento. Entonces, hay una radicalización sin duda en lo que es el proceso. Entonces, no hay respuestas al pueblo, pero pareciera entonces profundizar en lo que va a ser persecución, en lo que va a ser la radicalización del modelo que nos trajo el fracaso. Entonces, ahí hay un elemento muy claro, que no hay propósito de enmienda por parte del gobierno, los responsables están muy claros de parte de Nicolás Maduro y la cúpula del PSUV. Entonces, la labor es
no solamente quedarnos en el diagnóstico, no solamente creo que la obvia lectura de lo que fue ese nombramiento el día de ayer, adicionalmente, bueno, lo hace antes del 10 de enero. Sabemos que luego del 10 de enero cumplió el lapso constitucional, si hay una falta absoluta del presidente de la República, que es el vicepresidente. Entonces, también qué mensaje le está dando al pueblo nacional o a lo interno del PSV, que el hombre fuerte es Tarek El Aissami, que ya no es Diosdado. Eso ya deberán responderlo ellos al pueblo. Lo que más me preocupa, insisto, es que no hay respuesta a las necesidades, a las urgencias que tenemos los venezolanos en comida, en medicina, en atender la crisis social, la de seguridad ciudadana, que sigue creciendo, que fue el año más violento nuevamente y sigue creciendo en récord lo que fue la violencia en el país, y ahí es donde tenemos que atender nosotros la crisis. Ayer, diputado, también el presidente Nicolás Maduro aseguraba que había sostenido continua comunicación con quien va a asumir hoy las riendas del Parlamento de nuestro país, el diputado Julio Borges. Aseguraba que Julio Borges le había afirmado que iba a obedecer los dictámenes del Tribunal Supremo de Justicia. Le pregunto claramente, ¿se está negociando con el gobierno nacional en este momento y por eso se nombra a Julio Borges como presidente de la Asamblea? Además del acuerdo que hubo antes, obviamente. Mira, Maduro hasta cuando dice la verdad miente, ¿no? Y lo ha hecho manifiesto al país. Lo lógico en un país debería ser la cooperación entre poderes, que el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial, el CNE puedan trabajar en pro, insisto, de los venezolanos. Entonces, él lo hace como una burla. Entonces, él lo hace como tratar de sembrar zozobra dentro de la unidad, dentro de las fuerzas democráticas, para tratar de generar dudas, sobre todo en la ciudadanía. Entonces, ellos tratan de ganarnos es ahí, o sea, en desmoralizar al pueblo, en desmovilizarnos, cosa que no les va a ser fácil. Pues yo creo que lo que viene es eso. Lo que viene es, y aquí tengo dos elementos importantes. Uno, un acuerdo del 23 de octubre del 2016, donde dice claramente la ruptura del orden constitucional, donde hablamos en la Asamblea Nacional, aprobado por toda la fuerza democrática, de nombrar a los 5 rectores, de ir al nombramiento del poder del TSJ, lo que fue el juicio político a Nicolás Maduro Moro, que ya concluyó. Aquí lo que corresponde ahora es hablar del abandono de cargo, que también además Leopoldo López, en una carta que envió a toda Venezuela hace unos días, habla también de esta ruta, del derecho al voto, del ampliar la unidad, del retomar lo que fue esta agenda del 23 de octubre cuando lo aprobamos en el Parlamento Nacional. Entonces, aquí el diagnóstico creo que está incluso agotado. Aquí lo que corresponde es hablar del pueblo de Venezuela, cuándo inician las movilizaciones, cuándo la Asamblea Nacional va a hablar y a decretar el abandono de cargo como su competencia le corresponde, cuándo vamos a ir a la designación de los rectores, cuándo vamos a ir a la designación, es lo que corresponde. O sea, yo creo que, insisto, cuando lo cotidiano se volvió urgencia, cuando el buscar un medicamento sencillo, acetaminofén o cualquier otro elemento es una urgencia para el pueblo, una fiebre, cuando la comida no alcanza, cuando todo eso que es cotidiano, que debería ser cotidiano, no nos podemos acostumbrar a las bolsitas de CLAP, no nos podemos acostumbrar a que nos opriman por el estómago. Cuando eso se volvió urgencia, entonces lo que corresponde es ya pasar a la acción. Y la acción es, sin duda alguna, y lo dijimos en el 2014, lo hemos venido repitiendo, lo dijo Leopoldo López con mucha fuerza, parte de la solución, sin duda, pasa por la presión ciudadana de calle. ¿Cuáles fueron los errores, diputado, de la Mesa de la Unidad Democrática, tomando en cuenta que la crisis económica en el país, el problema de desabastecimiento y de escasez, se empezó a ver con más gravedad desde el año 2015? Transcurrió el año 2015, ganaron las elecciones al Parlamento, fueron muchas cosas que se prometieron y terminó el año 2016 y no se hizo el referéndum, no se hicieron elecciones a gobernadores, no se ejecutaron leyes como la Ley de Producción Nacional, por ejemplo, y se enfrió la agenda de calle según algunos dirigentes. Ayer Juan Carlos Caldera aseguraba que era grave, y lo dijo textualmente, la echadera de carro de los opositores durante el mes de diciembre, tomando en cuenta la realidad país que tenemos en este momento. Sí, yo creo que el principal error, sin duda, fue que el principal objetivo no lo cumplimos, que fue el cambio político. Yo creo que la gran expectativa... ¿Por qué no se logró? ¿Por divisiones internas de la MUD? Yo creo que la gran expectativa del pueblo de Venezuela, y por eso nos pechan, o sea, por eso nos cobran a todos comunidad, era el cambio político. Entonces ahí es donde tenemos que nosotros afinar por qué no se logró el cambio político en el 2016, cuando desde inicio de año hablamos de todos los mecanismos, por ejemplo, el referéndum revocatorio, la enmienda, la constituyente, el abandono de cargo, e incluso la renuncia del presidente. Entonces ahí es donde tenemos que afincarnos. Entonces, ¿por qué no se logró el cambio político en Venezuela? A mi criterio y a mi juicio, creo que se enfrió la calle, producto de un diálogo, que también pasó, por cierto, en 2014. Y nosotros lo dijimos en ese momento, mira, si yo voy a vender un carro o un celular, y lo publico en una de estas famosas páginas y me llaman, mira Juan, nos vemos a las 2 de la mañana en la Caracas La Guaira, párate antes del túnel. Y yo, mira, no, o sea, eso no es una condición de una negociación para vender un celular o un carro. Nos vemos a las 12 del día en la bajada del Playón, allá en Macuto,
y nos encontramos para poder ver si, y esa solamente es la condición de la negociación. Luego viene el objetivo, que es sacar la mayor rentabilidad o por el celular para poder comprarme otro o por el vehículo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vamos a una mesa, no es negar un diálogo, no es negar entendernos, no es negar ir hacia una transición en paz, no. Es que además el que me llama es un estafador, porque nos estafaron también en el 2014, con un diálogo que no produjo soluciones. Entonces debemos tener mejores condiciones para poder ir hacia la transición democrática en Venezuela. Entonces ahí hubo un claro error, no podemos incurrir nuevamente en eso. Entonces ¿cuál es nuestra arma de presión? ¿Cuál es nuestro elemento de la Constitución? Y ahí dice claramente que podemos ir al artículo 350, que podemos ir a cada uno de los elementos de presión ciudadana para exigir este año elecciones. Nos robaron el derecho al voto a los venezolanos. Debemos estar hoy juramentando, no solamente en la Asamblea Nacional, sino esta semana a nuevos gobernadores. No lo hacen porque tienen miedo al pueblo de Venezuela. Introdujeron la palabra pueblo en el discurso para simplemente utilizar a los más vulnerables en Venezuela. Ahora hay que rescatar el derecho de esas personas a vivir en un país de paz, de bienestar, de progreso, una mejor Venezuela, que es lo que nos corresponde este año. Diputado, tenemos que hacer una pausa comercial. Al regreso quiero que conversemos cómo se va a rescatar precisamente el descontento de los seguidores de la oposición que aseguran pues que hasta el momento no se le han cumplido los objetivos, y una denuncia también que hizo en contra de usted el diputado Adolfo Superlano de no haber cumplido los lapsos para escoger a los rectores del Consejo Nacional Electoral, ya que usted es el presidente del Comité de Postulaciones. Estamos conversando con Juan Guaidó, diputado de la Asamblea Nacional. Todas las preguntas que le quiera hacer, @primera página, y su cuenta, diputado. @jguaidó. Ya venimos.